dicho y me ha jurado que yo sí que soy un tipo especial. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Daniel de la Osa y nací en La Habana, Cuba, en el 1962. Cuando salí de Cuba, muy a principios de los años 90, llegué a Alemania con mi compañera, que fue también ya mi compañera desde Cuba. Trabajábamos juntos en Santa Lucía, y ella era instructora de PADI. Esto quiere decir en inglés Professional Association of Diving Instructors, que es la Asociación Internacional de Buceadores Profesionales. Cuando llegamos a Alemania, en la primera semana yo aún no había encontrado trabajo, y como ella tenía un evento de buceo en un lago en Alemania, me preguntó si yo quería acompañarla y por supuesto fui con ella. Esto tendría que haber sido en febrero del 93. Pues en febrero del 93, que había un frío del carajo, yo la acompañé y por supuesto ella me aconsejó, me dijo, me sugirió que llevara un traje de baño, una truza, como decimos los cubanos. Y a mí aquello me pareció bastante exagerado porque yo, con el frío que hacía, no me veía en truza en un lago en Europa. Pero allí fuimos, llegamos al lugar, había infinidad de buceadores que esperaban a recibir sus instrucciones, porque toda esta gente, además de pasar este curso, al final recibían una calificación como buzos profesionales. Llegamos a aquella explanada enorme donde estaba el lago. No había nadie más que nosotros. Era aquel grupo grande que estaba siendo formado por ella, y todos llevaban infinidades de equipos, de trajes especiales, de máscaras especiales. Yo decía, yo no puedo creer que esta gente se vayan a meter en el lago. Bueno, pues me equivoqué. Comenzaron, bajo las órdenes de ella, a meterse toda aquella cantidad de trajes y de capas de neopreno, y con todos aquellos trajes especiales y las instrucciones certeras de mi compañera, se metieron en el lago. Yo me quedé fumando un cigarrillo, mirando a aquellos locos hundirse poco a poco en las profundidades de aquel oscuro lago. Y yo dije, bueno, llevaban todo, llevaban oxígeno, llevaban todo lo que se puede utilizar para el buceo profesional. Además, cosas se podrán imaginar de gran calidad y completamente nuevas. Este deporte cuesta un dineral. Pues yo estaba allí tranquilo mirando el panorama, muy bien abrigado. Me parecía que había mucho frío, aunque hacía sol. El cielo estaba despejado. Y poco a poco me fui poniendo inquieto porque aquella gente no salía del lago. Entraron al agua unas 30 personas y después de haberse hundido en el lago 10 minutos, 15 minutos después, yo estaba bastante inquieto. Yo decía, quizás hay un túnel y han salido por otro lado, que está detrás de mí, y de repente van a llegar por detrás y me van a hacer ¡hu! Desconfiados que somos los cubanos.
Pero como los cubanos somos muy valientes y muy guapos, yo ante mi inquietud dije, esta gente, tanto traje, tanta mierda y tanto oxígeno, yo me voy a meter en el lago. Les digo, les recuerdo que yo lo que llevaba bajo mi ropa era solamente aquella trucita que yo tenía, que además traía de Santa Lucía. Aquello de tanto usarlo ya era una telita de cebolla, que dicho sea de paso no tapaba casi nada. Era un artículo pornográfico. Pues terminé de fumar un cigarrillo y así como quien no quiere las cosas, empecé a despojarme de todas mis ropas invernales y portando solamente mi fina trucita, salí corriendo y de repente salté al lago. La primera impresión fue como si hubiera tenido un shock eléctrico de 33.000 voltios. Yo caí en aquel agua que después me dijeron que estaba a 2 grados de temperatura. Se podrán imaginar el shock, la impresión que aquello me dio. Y inmediatamente, por supuesto, traté de recuperar la orilla y regresar en cámara rápida. Pero mi cerebro me decía una cosa y mi cuerpo me decía otra. Aquel shock térmico no te deja mover. Y por más que yo intentaba darle a los brazos, que dicho sea de paso, soy buen nadador, como casi toda la mayoría de los cubanos que vivimos en una isla rodeada de mar. Además, yo había practicado natación, pero bueno, aquello no me servía para un carajo. Y quedé paralizado allí, en ese mismo lugar donde caí. La segunda impresión fue que aún podía mover los pies, pero muy poco a poco. Y entonces me di cuenta rápidamente que aquel lago era profundo. Tampoco daba a pie. ¡Qué valentía! ¡Qué guapos somos los cubanos! ¡Qué inconscientes somos los cubanos! ¿Qué clase de necesidad tenemos de estar probando todo el tiempo que somos muy valientes, muy hombres, muy machos, ¿no? Pues no quiero decirles en las condiciones que quedaron las partes púdicas que se encontraban en aquel momento muy dentro del agua, a más profundidad que mi cabeza. Pienso que de aquello no quedaba gran cosa. Por fin pude moverme un poco y casi electrizado. Sentí bajo los pies, pero yo estaba aterrado. Yo pensé que me moría. Bueno, pues sentí bajo los pies aquel fango del lago. Mis pies que se hundían también en el fango y sacando la cabeza, a duras penas pude salir de aquel lago electrizado. No podía mover un músculo. Yo como mismo salí, así mismo me quedé acostado en la orilla, desesperado, con un frío. No era un frío, era una impotencia total, porque no sabes qué hacer. Tu cuerpo no responde. Tu cabeza
te dice, levántate rápido, corre hacia el auto, enciende el motor, pon la calefacción, tápate bien y cállate la boca. Bueno, pues nada de eso sucedió. Tuve la gran suerte que en aquel lapso de tiempo, 2 de los buceadores que habían entrado primero salieron del agua, regresaron y me vieron en el estado en que yo estaba. Vieron a aquel pobre muchacho que estaba helado en el suelo sin poderse mover. Sin preguntar absolutamente nada, me tiraron encima unas mantas. Se quitaron aquellos trajes de neopreno. Se pegaron a mí para darme un poco de calor. Y así poco a poco fue pasando el frío. Pero aquello no terminó ahí, porque 24 horas después yo estaba en el hospital con una neumonía terrible, fiebre de 40, delirando. Aquello de verdad que me provocó una neumonía que duró 3 o 4 semanas. A golpe de antibiótico, aquello fue pasando. Y entonces aquel día juré que nunca más en mi vida iba a meter un pie en el mar que no fuera en el Caribe. En nuestro querido Caribe, en nuestras lindas playas. Y se los juro, yo le he dado la vuelta al mundo y he visto muchos mares, pero nunca nadie ha podido enamorarme para que yo me bañe en otras aguas que no sean las nuestras. Y esto no es chauvinismo, esto es miedo, señores. Este cubano tan guapo y tan valiente le tiene terror al agua fría. Esto es para contarles otra anécdota de lo que es un cubano que no sabe absolutamente nada del mundo y con su chauvinismo enfermizo quiere demostrar cada 5 minutos lo valiente y lo capaz que es. Hasta aquí por hoy, para que se rieran un poco conmigo, si acaso les gusta. Bueno, no olviden suscribirse al canal. Gracias por estar conmigo. Somos cada vez una familia un poco mayor, no mayor en edad. Vamos siendo una familia más numerosa, es lo que quiero decir, también en edad, muchas veces. Y les deseo que estén bien. No hablen nunca mal de nadie. Y no olviden que los cubanos somos muy guapos y muy valientes. Que Dios los bendiga y los guarde, que los cuide bien, que los quiera también. El amor me llegó. Nos vemos pronto. Creo que me han Hasta la próxima. embrujado. Chao. Mis amigos me aconsejan vete a ver a un bambalao. De ese cuerpo de sirena, de esa cara